Señor presidente, haciendo eco a esto, creo que esto no debe volver a pasar. O sea, se han perdido 3 vidas humanas. La corrupción también está permitiendo que gente no acceda a medicamentos, que no acceda a servicios. Y esa es una de las razones por las cuales estoy acá y una de las razones por las cuales estoy manteniéndome a pesar de todas las cosas que van pasando dentro del sector salud, porque esto tiene que cambiar y no puede seguir así. Con respecto a y esa fue justamente mi declaración, y lo dije en primera instancia. Si bien es cierto, las investigaciones tienen que darse y esperamos que los resultados sean claros y las cosas nos digan qué fue lo que pasó y que no se vuelva a repetir, creo que tuvimos la suerte de haber tomado acciones, y yo creo que el buen pensar de haber tomado acciones de proteger la documentación, porque hemos estado haciendo una serie de procesos para investigar no solamente una, sino muchas cosas que hemos visto que durante este periodo se han dado y que no deberían haber pasado. Una de las cosas que nosotros hicimos a raíz de la emergencia, en la que teníamos que comprar medicamentos por el desabastecimiento que hay en los hospitales, es claramente dimos la orden de que se transparentaran todos los procesos de compra. Incluso había esta lógica, decían que para muchos de los medicamentos solamente había un proveedor. Y yo, siendo médico y habiendo trabajado en proyectos de investigación, comprando a través de la universidad, yo tengo clarísimo que no es un solo proveedor, si hay muchos proveedores. Y una de las cosas claras que hicimos es pusimos inclusive en nuestra página web hasta este proceso abierto, y es impresionante, pero hemos conseguido en estas compras que estamos haciendo precios inclusive más baratos que los que se han tomado por las licitaciones corporativas. Ahora, esto ha pasado en estas últimas semanas, y coincidentemente también han habido algunas amenazas y situaciones para gente que está trabajando dentro del Senares, y por eso es que hemos involucrado también a la Procuraduría para que haga las investigaciones correspondientes. Eso es en el tema. Entonces, cuando hablamos de la punta del iceberg, hay muchos aspectos y yo creo que la corrupción es mucho más grande de la que estamos viendo en ese momento. Hay muchos aspectos relacionados, o sea, compra de medicamentos. El otro gran tema, el CIS que hemos visto. Y por eso la necesidad de reorganizar el CIS. O cosas como ya había dicho yo antes, en el CIS hay filtraciones. Y es lo que estamos viendo, gente que no debería estar siendo atendida, y estamos viendo en este momento investigando de qué forma esto está pasando, cuando claramente las personas que entran en el CIS deberían entrar después de una evaluación que tiene que ver con el CISBO. Y todo eso se está viendo. Han habido compras que han estado sobrevaloradas, también eso se está viendo. Programas como el programa Más Salud que ha mencionado el congresista Segundo Tapia, también se están viendo, y así yo podría ir listando. Pero si ustedes salen a las calles y se dan cuenta, por ejemplo, que alrededor de los hospitales hay miles de farmacias cuando dentro de los hospitales no hay farmacias, esa es otra cuestión que tiene que ver con corrupción y hay que investigarla. O cosas como las tercerizaciones de servicios auxiliares dentro de los establecimientos cuando los equipos se están malogrando, que en este momento los hemos documentado en todos los hospitales de Lima mediante equipos rápidos que hemos enviado, y estamos llevando a solucionar y comenzar a arreglar estos equipos para que esto no suceda. Yo creo que hay mucho, se va a tener que ir investigando, no va a ser tan fácil. Yo recuerdo que cuando yo era todavía hace muchos años y era estudiante, encontré que muchos médicos se les ofrecía dinero porque mandaran para sacar rayos X y pruebas, no dentro del hospital, sino afuera. Y hablé con uno de los directores de un establecimiento. Me dijeron, sí, vamos a hacer cosas. Y esto no viene solamente de ahora. Estoy hablando de muchos años atrás. Yo creo que ahora se está destapando y eso hay que trabajarlo. Y todas estas cosas que están sucediendo, una u otra, los incendios, tienen que ser investigados. Y en eso estoy yo absolutamente convencida y me ratifico en el tema de que realmente se me parte el alma de ver que ha habido tantos fondos y no se han usado como debían usarse. Colega Mauricio Mulder, para que continúe. Yo lo que quería es que la ministra nos dé un poquito más de detalles del sistema de corrupción, porque cuando leemos la transcripción de los famosos audios, se establecen frases que a mí me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, el CIS paga muy bien. ¿Cómo es que esto se determina? ¿Quién es el que fija ese tipo de pagos, los montos que se establecen? ¿Cuántos contratos tiene el CIS con instituciones privadas?
¿Y cuántos contratos tiene el MINSA con instituciones privadas? ¿Cuánto se paga al año del MINSA a instituciones privadas? El presidente de Salud señaló hace algunos días en la Comisión de Trabajo una cifra que superaba más de 1.000 millones de soles que Salud le paga a instituciones privadas por tercerizaciones. Si nos puede dar la ministra los datos de cuánto es lo que los hospitales del MINSA pagan a instituciones privadas, por lo menos para saber la envergadura de lo que significa el trasiego del dinero. No es que nosotros estemos diciendo de que ese sistema hay que cortarlo, cerrarlo, etcétera, sino lo que hay que hacer es transparentarlo y volverlo un sistema honrado, no un sistema en el que medren personas que puedan decir todo lo que están diciendo y que obviamente pues no son las únicas. El señor Moreno no ha hablado inventando estas cosas. Es obvio de que él está insertado en un sistema de corrupción mucho más amplio, compartido por funcionarios del CIS. Si él dice, yo manejo el CIS y el CIS paga bien y yo, no te preocupes, yo pongo las cifras, quiere decir que esta persona sabía quiénes son las personas que toman decisiones en el CIS y es una red, Entonces, yo lo que quisiera, presidente, por su intermedio, es que la ministra nos abunde un poco más en el sistema de corrupción que hay que destrabar, que hay que romper, que hay que quebrar. O sea, ¿por dónde atacamos? Porque si vamos a una visión simplista del sistema de salud, ¿cuál es? Los hospitales tienen carencias. Muy bien, ley de presupuesto, discusiones, ¿va? Más presupuesto, tenga usted más presupuesto. Y se supone que con el presupuesto, y hay sistemas internos en cada hospital y en la propia estructura del Ministerio de Salud que determina, bueno, esta es la prioridad de tal compra, se va a hacer de esta manera, etcétera. Y al final creemos que todo se está distribuyendo. Mentira, devuelven la plata, no tienen cómo comprar y después se medra con este tipo de sistema. Entonces explíquenos, por favor, cómo es el sistema de corrupción al que usted alude y qué envergadura en términos monetarios tiene. Para que responda la señora ministra. Sí, con respecto al CIS. El CIS ha tenido total discrecionalidad para desarrollar sus contratos y sus tarifarios, solamente trabajándolos con cada una de las unidades ejecutoras. Entonces, y eso no rendía cuentas absolutamente ni al ministerio ni a nadie, esas cosas las podía hacer simplemente con resoluciones jefaturales, no existía ningún tarifario ni estandarización y el CIS tampoco tenía ningún comité directivo que pudiera después estar viendo qué es lo que hacía. Entonces, en todo ese tema de qué es lo que no ha funcionado o qué problemas han habido en el CIS, es uno de esos, la total discrecionalidad para el desarrollo de convenios, para el desarrollo de tarifarios de manera individual, sin tener ninguna supervigilancia para sus acciones. Creo que ahí está uno de los meollos de los grandes problemas. Con respecto al número de contratos que se tienen, esa información se la vamos a poder dar porque es parte de la investigación. Tenemos esta comisión interventora, nos estamos reuniendo los viernes a las 4:30 justamente y estamos viendo puntualmente todos estos aspectos. Hay normas que se han dado para el manejo del CIS que no incluían, por ejemplo, un seguimiento para cada una de estas cosas. Incluso en el pago, porque se tenían dos formas de pago por el CIS, uno que era capitado y el otro en el cual después de darse los servicios se devolvía el dinero, tampoco queda muy claro la discrecionalidad de a quién se le paga completo o a quién parcialmente, lo que probablemente también tiene dentro de sí algunos problemas que han condicionado estas distorsiones. El otro gran tema, creo yo, es la tercerización sin reglas claras. El trabajo con los privados no tiene por qué ser malo, pero sin embargo el no haber definido reglas para tercerización ni transparentar estas tercerizaciones también son otro problema. Y el otro grave problema, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, donde deberíamos atacar la corrupción, es en las compras del Estado.
tienen que ser transparentes, tienen que ser efectivas, eficientes, a tiempo, y esa es otra gran área que claramente va a tener que ser atacada en estos temas de corrupción. Sí, adelante, señor Mulder. Me sorprende tremendamente lo que nos está contando la ministra, que el CIS sea prácticamente una especie de isla del Estado peruano en donde existan esas discrecionalidades. Y lo mismo en el tema de las compras a nivel ya del ministerio, en donde tiene que haber mecanismos de transparencia. La pregunta es, ¿se incluirá en el paquete de medidas de las cuales se ha reclamado facultades los dispositivos legales que pongan coto a este esquema? Es decir, estaremos frente, espero que así sea, a la elaboración de cuadros de, le llaman de ROP, ¿no? O sea, de estructuras de funcionamiento de instituciones como el CIS, en las que se le ponga todos los parámetros y los controles que corresponde a efectos de evitar esas discrecionalidades. Para que responda, señora ministra. Eso es parte de la función que tiene en este momento la Comisión Interventora, ver cuáles son, además de ver cuáles han sido los problemas, evaluar todas las normas y hacer las recomendaciones de las normas que tienen que cambiar. Y esperamos poder tener a tiempo esto, ojalá para que entre dentro del paquete de facultades, como parte de la simplificación del Estado, de la transparencia y anticorrupción. En ese rubro que entrarían. Agradecemos la participación del colega Mauricio Mulder. Tiene la palabra el colega Bienvenido Ramírez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestra ministra de Salud. Son preguntas puntuales que voy a hacer, no vamos a redundar en lo mayor. Quisiera saber, señora ministra, la primera pregunta. La póliza del seguro de medicamentos, ¿usted la tiene en estos momentos? Quiero que me responda, por favor. Para que responda, señora ministra. No fue pedida en el oficio, no la tengo en este momento, pero se la puedo alcanzar. Correcto, gracias. Congresista Bienvenido Ramírez, por favor, por medio de la mesa. Adelante. Disculpe, presidente, por su intermedio. Señora ministra, ¿por qué estaban guardados los medicamentos en un depósito, en estos depósitos, cuando es de pleno conocimiento a nivel nacional que estamos en crisis, cuando en hospitales de acá de Lima y a nivel regional hay tanta necesidad de medicamentos? Creo que estar guardando en esos depósitos estos medicamentos no sería un sistema, una forma de darle una muerte lenta a nuestros peruanos que están enfermos hoy, que necesitan esos medicamentos. Para que responda, señora ministra. Dentro de este almacén teníamos diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos antituberculosos, antirretrovirales, anticonceptivos, todos estos van siendo distribuidos de manera programática. O sea, a medida que se van necesitando, se van distribuyendo, porque a nivel del país no existen los almacenes o los mecanismos para guardar tanto, y se van distribuyendo a medida que se van usando. Los otros medicamentos, y eso ha sido una ventaja, los medicamentos que hemos estado comprando se han estado repartiendo prácticamente casi al día. Solamente hubieron 2 hospitales que no pudieron, a los cuales no pudieron terminar de repartirse, por eso el equipo estaba todavía ahí trabajando. Adicionalmente a eso, existe una ley de emergencia por la cual se tienen que tener stocks de medicamentos para casos de emergencia, y habían algunos que correspondían justamente a la Dirección de Emergencias y Desastres que estaban puestos allí. Y los otros medicamentos que se encontraban eran multivitamínicos que también tienen un esquema de distribución que se van haciendo según un cronograma. Para eso existen los almacenes. Por su intermedio, presidente. Continúe, congresista Bienvenido Ramírez. Por su intermedio, presidente. Me parece una apreciación, esto es un sistema, es una negligencia médica, pienso yo. Tengo conocimiento, señora ministra, que se ha realizado una auditoría en estos almacenes. Me gustaría saber qué irregularidades usted ha encontrado hasta el momento de esa auditoría y qué acciones ha tomado de esta auditoría, de lo que pudo haber encontrado algunas irregularidades de esta auditoría de estos almacenes. Y solicitamos, por favor, por su intermedio, presidente, una copia de esta auditoría. Para que responda, señora ministra.
Justamente yo mencioné que habíamos pedido una evaluación de la Oficina de Control Interno y además un inventario. Entre las irregularidades que encontramos es que habían algunos medicamentos y algunos insumos que estaban vencidos, que estaban de baja, que corresponden a la gestión anterior y se solicitó justamente que fueran removidos. También lo que se encontraron es que habían algunos medicamentos que tenían que ser distribuidos y las acciones que se tomaron fue justamente pedir al almacén y pedir al IGES que comenzara la distribución de algunos de estos insumos que requerían ser distribuidos. También habían algunos productos y dispositivos farmacéuticos que se denominan en custodia porque algunas de las direcciones regionales locales no tienen dónde guardarlos, entonces los van guardando y los van sacando de ahí. Entonces se informaron a estas que los medicamentos estaban ahí para que vayan haciendo la distribución correspondiente. Y sí le vamos a hacer llegar justamente estos informes y las acciones que se tomaron, que están documentadas. Continúe, colega Bienvenido Ramírez. Por su intermedio, presidente, solicito a usted que se invite en forma urgente al representante legal de la empresa aseguradora de estos medicamentos. Muchas gracias. Gracias, congresista Bienvenido Ramírez. Tiene la palabra el congresista Víctor Aldrich. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra. La primera interrogante, los productos médicos y el material y los insumos que estaban almacenados en el Agustino, ¿para tratamiento de qué enfermedades son utilizados? Como lo dije, había medicamentos antituberculosos, habían medicamentos antirretrovirales, habían insumos anticonceptivos, habían algunos otros medicamentos que tienen que se usan en caso de emergencia, habían algunos antibióticos, habían algunos analgésicos, algunos insumos que son los que se tienen que tener como una suerte de almacén en los casos de emergencia además. Y también habían algunos de los que habíamos comprado en emergencias, como había dicho, que no se habían llegado a distribuir aún, incluyendo gasas, guantes y algunas cosas así. Una interrupción, colega. Cuando usted dice algunos, ¿a qué se refiere con algunos? ¿No hay una precisión por el momento? Todos están en la lista, pero todos están en el inventario que les he dado, está detallado uno por uno los tipos de medicamentos, pero digo algunos porque no son todos los medicamentos del mundo, a eso me refería. No, obviamente se entiende pues que todos los medicamentos del mundo no van a caber en un almacén. Disculpe, señor ministro. Congresista Víctor Aldrich, continúe, por favor. Gracias. El monto aproximado en soles de la pérdida en este incendio. En este momento no tenemos ese cálculo porque no hemos entrado al almacén aún, como lo dije, no tenemos la autorización de los bomberos para entrar, para poder ver cuáles son los daños. Si ustedes vieron en los slides, tenemos medicamentos que se han salvado. Como parte de ese trabajo de nuestros trabajadores en Ares que comenzaron a movilizarlos y los movilizaron hacia la parte de adelante, igual que se han salvado documentos, también se han salvado medicamentos. Entonces, todavía no hemos podido hacer el inventario y no tenemos ese dato. Presidente, por su intermedio. Continúe, colega Aldrich. Gracias, presidente. Por su intermedio, definitivamente existen órdenes de compras en la Oficina de Abastecimiento, Logística o como se le denomine en el Ministerio, y pecosas de ingreso al almacén, donde se puede ver claramente cuál es el monto de la compra de estos productos y saberlos sin necesidad de entrar a la zona del incendio o el epicentro. Creo que esa respuesta es simplemente un trabajo administrativo y ver las pecosas de compra del material. Otra interrogante, si recuerda usted, a través de usted, presidente, el nombre de la empresa aseguradora que ve o vela por los productos almacenados en el almacén del MINSE, en el Agustino. Sí. Para que responda, señora ministra. Sí, primero tengo que decir que nosotros sabemos qué medicamentos, y les hemos pasado el inventario, sabemos qué medicamentos están ahí. Lo que quiero hacer notar es que no todo se ha perdido. Podríamos hacer, de mirada, podría ser un 70% que se ha perdido, un 80% o un 60%, no lo sabemos. Y lo que ha quedado sería lo que habría que restar ese monto. Por eso es que no podemos dar cifras en este momento. La aseguradora es Mapfre.
Damos la bienvenida al colega Lucio Ávila. Continúe, colega Víctor Albrecht. Gracias, presidente. Otra interrogante. ¿Cuándo se debieron entregar estos medicamentos almacenados, si existe una cadena de distribución? Y adicionalmente a ello, en su manifestación, hace un momento nos dijo que muchos de los medicamentos que estaban almacenados estaban vencidos. Mi interrogante es, ¿está claro el tema del vencimiento de los productos, de la caducidad de los productos? Porque eso sí sería un tema muy grave. Tener productos almacenados, vencidos, teniendo una necesidad y una urgencia a los estamentos médicos a nivel del país que se encuentran totalmente desabastecidos de medicamentos. Ese sí sería un tema muy grave, un tema de corrupción y que debería ser producto de una investigación que llegue hasta el final y sancionar a aquellos responsables que atentan contra el sistema de la salud pública en el país. Para que responda, señora ministra. Es justamente por eso que nosotros pedimos la intervención de la Oficina de Control Interno. Y tenemos el reporte fundamentalmente de qué productos o qué bienes fueron declarados vencidos, como por ejemplo pruebas rápidas para VIH, que venían vencidas. Y esto está yendo por los mecanismos correspondientes para las sanciones a los responsables. Me olvidé la otra pregunta que me hizo. Sí está garantizado el tema de la distribución de los productos. Para el tema de los productos, nosotros tenemos justamente cronogramas de distribución. ¿Okay? Y esos cronogramas de distribución están establecidos, se manejan a través de las estrategias sanitarias y a través de los almacenes. Y en este momento, por ejemplo, en el caso de anticonceptivos, todos los establecimientos tienen suficientes insumos hasta febrero. Entonces, felizmente, diría yo, porque ya se habían hecho las distribuciones correspondientes, esto no debería afectar en este momento a ninguno de los establecimientos. Y se han tomado las acciones inmediatamente con los proveedores para el caso de la emergencia por la pérdida que asumimos, porque no podemos tocar que hemos tenido las compras, para que se continúe el abastecimiento, y estamos trabajando en otro almacén, que es un almacén que nos ha provisto en este momento temporalmente de salud. Presidente, mi última pregunta. Adelante, colega Víctor. Gracias. Este incendio que ha generado la quema de los insumos médicos, medicinas, ¿va a generar un problema en el abastecimiento de la medicina en los hospitales del Ministerio de Salud? Señora ministra. No, y estamos trabajando intensamente para que eso no suceda. Gracias, presidente. Gracias, colega Víctor Albrecht. Tiene la palabra el colega Hernando Ceballos. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio a la doctora García, ministra de Salud. Bienvenida, doctora. Creo, doctora, que efectivamente hay una enorme preocupación en varias direcciones, ¿no? No solamente porque de alguna manera, y creo que de manera acertada, se ha planteado que efectivamente en el sector tenemos una crisis muy seria, que tiene que ver con dos aspectos: el aspecto de la gestión y el perfil con el cual se ha empezado a involucrar al Ministerio de Salud con la salud de alguna manera, donde el perfil de las privatizaciones a través de las tercerizaciones pareciera que era la mejor forma de poder avanzar con la salud en el país, pero lo que en realidad hemos generado es una falta de capacidad operativa y de resolución de muchos establecimientos y hospitales en el país, ¿no? Y claro, este tema del incendio la verdad que preocupa, porque uno se pregunta si ha sido casual o si ha sido intencional, y si ha sido intencional, ¿cuál es la razón? Si ha sido el tema de cambiarnos el centro de la preocupación, ¿no?, en un tema que tiene algunos ribetes policiales sobre temas que son fundamentales con la salud, ¿no?, que tenemos que abordar y que estamos postergando, ¿no? Ahora mismo estábamos conversando con usted, por ejemplo, la necesidad de que usted viaje a algunas regiones donde realmente necesitan su presencia, doctora, y sin embargo hay dificultades por este tema, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, doctora, algunas respuestas a temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de medicamentos, que de alguna forma usted lo ha respondido parcialmente, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si estos
medicamentos que están en el almacén, por su intermedio, señor presidente, estaban allí, pero tenían la velocidad de rotación, ¿no?, que debe tener un medicamento, o cuánto tiempo estaban en este almacén estos medicamentos, ¿no? ¿Cuál era entonces su fecha de estacionamiento, su tiempo de estacionamiento en estos almacenes, habida cuenta que tenemos hospitales que están francamente desabastecidos y hay productos de rotación rápida como claritromicina, como amicacina y otros antibióticos que son necesarios en los hospitales y faltan, sin embargo estaban en este almacén? Y la otra cosa, por ejemplo, es la fecha de caducidad también de estos medicamentos y el monto, pues, de los medicamentos involucrados, ¿no? Usted nos ha alcanzado la relación de los medicamentos, pero sería bueno, doctora, tener estos elementos adicionales. El otro tema, señora ministra, es saber con precisión, porque usted ha señalado que, bueno, usted no necesita ser realmente una persona que haya trabajado, digamos, en el Ministerio de Salud, en el día a día, pero como una médica peruana usted sabe la ineficiencia que tienen a nuestro servicio de salud y también sabe las dificultades que tenemos en los hospitales y en los establecimientos para poder atender a los pacientes. Pero entonces la pregunta es, más allá de esta perspectiva, de esta visión que usted tiene, que hay más cosas detrás de lo de Moreno, la gente se pregunta, bueno, vamos a investigar, vamos a revisar, vamos a hacer un proceso, digamos, de seguimiento de todo esto, pero ¿cuáles van a ser nuestros pasos concretos en esta dirección? ¿Y cuánto tiempo nos va a tardar dar estos pasos concretos? Porque reorganizamos el CIS, pero ¿qué vamos a hacer? Van a haber, por ejemplo, una evaluación rápida de los funcionarios, van a haber concursos para directores, porque aquí también los gobiernos regionales, usted sabe, lo conversamos el otro día, ponen a los funcionarios que quieran, nadie los evalúa, nadie los controla, ¿no? Si anda bien o anda mal, el gobierno regional lo saca o no lo saca y se queda ahí este funcionario. Y también, por cierto, nosotros ya hemos perdido la costumbre de la meritocracia en el Ministerio de Salud, y entonces, bueno, se imponen a los funcionarios que a mí me parecen, ¿no?, que están más cerca y le palmean el hombro a los funcionarios de mayor nivel, y entonces tenemos un enorme problema. Entonces yo le quería pedir, señora ministra, si usted nos pudiera precisar algunas medidas concretas en relación a cómo empezar a ser más eficiente el Ministerio de Salud. Usted ha dicho que tenemos equipos malogrados en casi todos los hospitales. Entonces, ¿cómo vamos a empezar realmente a revertirlo con cosas concretas, ¿no? Y la otra cosa, si usted ha pensado en el tema de una convocatoria a concursos para dirección, para directores en todo el país, que no los tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, cómo no, congresista Tapia. Tiene la interrupción el colega Segundo Tapia. Vamos precisando las preguntas, por favor. Son las 11:10 y tenemos todavía 2 invitados más. Sí. En la misma línea, presidente, se han hablado de medicamentos vencidos. Ese dato nos debería precisar la ministra, o sea, ¿desde cuándo están vencidos? ¿Perdón? Tengo acá la relación de los medicamentos. Y no está o sea, que nos digan cuántos medicamentos estaban vencidos. Y es importante, presidente, que nos digan el monto. Por ejemplo, acá son 112.455.000 en número de medicamentos. Pero sería bueno que nos digan en plata cuánto era el monto por esos medicamentos que se han quemado, que se han incendiado. Presidente, es importante que nos precise también si de ese almacén de medicamentos del MINSA también los privados podían adquirir ahí en ese almacén, o solamente era exclusivamente para, digamos, los establecimientos del Ministerio de Salud. Y otro tema, presidente, es de que nos precisen, miren, los tabiques de las farmacias están desabastecidos, o sea, no hay medicamentos en todo el Perú, ¿no? Es una crisis, desabastecimiento, yo diría casi total.
Y miren, presidente, acá veo que se han quemado gasa, guantes, medicamento de la Satanavir que estábamos hablando, ¿no? Para los pacientes con VIH, para diabetes, para tuberculosis. O sea, veo que es una cuestión indolente si esto está a cargo del Ministerio de Salud, pero no hay medicamentos en los hospitales, presidente. Entonces, que nos digan, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no se distribuían? Y otro tema, presidente, que nos aclare, para terminar nos habló de que no todos están digitalizados. Yo te lo veo en referencia que el año 2013 pagan a 2 empresas para que digitalicen, o sea, la información. ¿Por qué nos tiene que decir ahora la ministra que no está digitalizado? Solamente el 80%. Entonces es importante que no precisen. Y, presidente, lo que ha dicho también la ministra nos dijo, como en 5 ocasiones ya, que se iba a convocar a concurso las direcciones de los hospitales. Veo acá una resolución, justamente del Hospital Loaiza. Incluso había una terna ahí que habían hecho unas elecciones de 208 médicos y había una terna, podía elegir entre 3 personas, por mientras, ¿no? Pero veo que hay una resolución donde han elegido a dedo nuevamente. O sea, han elegido a dedo a un nuevo director, que lo aprecio, yo trabajo en el Hospital Loaiza, aprecio, respeto todo a la doctora Bao, perfecto, pero entonces estamos entrando en serias contradicciones. Y, presidente, en relación a las transferencias cuando van al hospital, por ejemplo, el Hospital Loaiza, digamos, las transferencias han sido a la dirección del hospital para comprar, digamos, equipos en la unidad de gastroenterología, han sido al hospital, y la modalidad que tenía de resolución era una resolución directoral, de IGES o del Ministerio de Salud. Nada más, presidente. Como dice Hernando Ceballos, continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Para ir culminando, doctor, efectivamente usted ha hecho un planteo donde usted aparece muy preocupada, y eso es muy bueno porque usted empieza a transparentar la situación que tenemos en salud. Pero entonces la gran interrogante es con qué rapidez se va a caminar y qué medidas concretas se van a tomar, ¿no? Eso sí no nos queda muy claro, por lo menos a mí, ¿no? Y bueno, el tema de los concursos, efectivamente, el tema de los medicamentos, tener alguna precisión, y en esta dirección, señora ministra, sí quisiéramos tener mucha más claridad, ¿no? Incluso en el tema de equipos, cómo se va a manejar este abordaje a la cantidad de equipos que tenemos malogrados o a las insuficiencias de equipamiento que tenemos en los hospitales, en cuánto tiempo y de qué manera, ¿no? Porque si no, solamente nos vamos a manejar en palabras. Entonces espero, pues, señora ministra, que en este tema podamos tener un poco más de precisión. Muchas gracias. Gracias, colega Ceballos. Saludamos la presencia de los colegas Roberto Vieira, Juan Yuyes, Carlos Domínguez, colega Miguel Castro. Por favor, le voy a invocar, vamos centrándonos las preguntas al tema por lo cual ha sido citada la señora ministra, para que responda, por favor. Sí, muchísimas gracias. A través de la presidencia, primero, con respecto a la movilización de los medicamentos, cada 3 meses, por buenas prácticas, se deben rotar los stocks y por seguridad. Eso es lo que se hace. Pero independientemente de eso, y quiero aclarar esta situación porque creo que esto es bien importante. Cuando se compran medicamentos como medicamentos antirretrovirales, medicamentos antituberculosos y anticonceptivos, se compran suficiente para todo el año, ¿okay? Y luego lo que se van haciendo son distribuciones a nivel nacional que están programadas a través del año. Y esto se hace por 2 razones. Una es para poder mantener un control del stock y de los gastos que se van haciendo, porque estos son medicamentos que se llaman los medicamentos estratégicos, que se manejan a nivel central. Y la segunda, porque desafortunadamente los almacenes a nivel regional tienen poca capacidad, por un lado, y no tienen siempre las condiciones que se requieren para que se puedan mantener en buenas condiciones estos medicamentos. E incluso una cosa que hemos visto, y tengo que decirle, las direcciones regionales tienen sus almacenes y se han hecho observaciones, etcétera, y ellos tienen que estar también distribuyendo a los centros de salud, puestos y hospitales. Y muchas veces, y en estas visitas que estoy haciendo, veo que tienen sus almacenes abarrotados,
porque hay sobrestock y no están distribuyendo, porque no han hecho las licitaciones correspondientes para distribución y otras. Y en todo ese sistema de desorden es en el que estamos trabajando. Entonces, la razón por la que estos medicamentos están en el almacén, porque son parte de toda una programación de distribución. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que nosotros sí hemos hecho, al haber visitado los almacenes y ver que habían otros medicamentos y otros insumos, por eso es que se ha hecho estas acciones de control. Y en las acciones de control, cuyas copias vamos a enviarles, señor presidente, a la comisión, se van a dar cuenta que ahí hay fechas, hay recomendaciones, etcétera, que justamente nosotros hemos encontrado y se están tomando y se han comenzado a tomar acciones al respecto. También tengo que hacer notar que el desabastecimiento de hospitales no solamente tiene que ver con el hecho de tener medicamentos que no están siendo distribuidos. Hay medicamentos que se mantienen en custodia, que se han estado manteniendo en custodia en este almacén, porque este almacén, como le falta almacenes a alguna de los establecimientos en Lima, lo que pedían es que se tuvieran los medicamentos ahí y de ahí ellos iban sacando y distribuyendo de acuerdo a como se necesitaba. Y esta es una práctica que ya venía de antes. Pero además, los hospitales, o sea, yo lo dije esto en la Comisión de Salud, durante este periodo, en estos últimos 2 años, no se han dado todas las licitaciones que debieron haberse dado. Y como no se dieron, que son compras centrales y corporativas, no se dieron todas, entonces los hospitales supuestamente han tenido que estar comprando sus propios medicamentos y muchos de ellos no lo han hecho porque o comenzaron a hacerlo, eso significaba comprar medicamentos a más alto precio y de repente se quedaban sin recursos. Pero también ha pasado otra cuestión por la cual tampoco los hospitales tenían medicamentos. Cuando se hacen las compras corporativas, se hicieron compras corporativas que se hacen a nivel nacional, los contratos se firman con cada una de las unidades ejecutoras, que son 47 o 49 a nivel nacional. ¿Okay? Y en cada una de ellas hay un compromiso de que cada hospital tiene que firmar y hacer su propia orden de compra y la distribución de esos insumos va directamente a cada uno de los hospitales. Lo que ha sucedido es que para hacer la compra corporativa los hospitales tienen que certificar sus fondos, pero lo que significa tengo dinero y no lo debo tocar. Lo que han estado haciendo las unidades ejecutoras en Lima y en regiones es, una vez que se daba el proceso de licitación, desertificaban sus fondos y firmaban el contrato, y cuando tenían que liberar las órdenes de compra, porque ya le tocaba que el proveedor le dé los medicamentos, y esto no es a través de nuestro almacén, sino directamente, como no tenían dinero, no hacían las órdenes de compra. Y eso también ha condicionado el desabastecimiento. Entonces se los explico con detalle para que entiendan que esto es una cuestión. Ese desabastecimiento no es porque no tengamos los medicamentos nosotros ahí, sino porque ha habido todo este proceso. Parte de las respuestas, y esa es la pregunta que me estaba haciendo, ¿qué cosas de gestión? Hemos identificado todas estas cuestiones, se están haciendo los cambios correspondientes y se están tomando también las acciones correctivas, porque esa es una práctica que es ilegal, no se puede certificar. Ahora recién con los 209 millones, con el otro dinero y con dinero adicional que vamos a tener que pedir al MEF, vamos a tener que apoyar para hacer las compras, porque los dineros no están y se harán las secciones correspondientes para encontrar qué es lo que ha pasado. Los hospitales han hecho gastos excesivos y por eso no tienen para pagar esas licitaciones. Pero esas licitaciones y esas órdenes de compra tienen que pagarse para que los insumos puedan entrar a cada uno de los hospitales. Con respecto al concurso de directores, sí, el concurso de directores se va a hacer. Se va a hacer el concurso de directores y más aún vamos a solicitar una cuestión adicional al Congreso, que se pueda plantear el hacer concurso de directores regionales, para que los directores regionales también sean meritocráticos. Lo que sucede es que los tiempos en el Estado son largos y el reglamento para el concurso de directores estaba en revisión porque habían observaciones de servir todavía, y eso ha condicionado que nos estemos demorando, pero me imagino que en la siguiente semana o en 2 semanas el proceso va a tener que comenzar. La razón por la que se ha tenido que hacer el cambio del director del hospital Loaiza es que no podía seguir estando el mismo director. Las famosas ternas son ternas puestas y propuestas por las federaciones, y en la experiencia todas las ternas
la pobre gestión de las personas que están en esas ternas ha condicionado cosas como estas de las licitaciones, o gastos excesivos, o gastos sobrevaluados, que es lo que estamos evaluando a través de equipos en cada uno de los hospitales. Y hemos hecho una búsqueda a través de currículums y recomendaciones para encontrar a la persona más idónea. Y ya a través de la presidencia el congresista Segundo Tapia ha aceptado que la conoce, es una persona con mucha experiencia, la persona que se ha puesto ahí. ¿Qué vamos a hacer para revertir todos estos problemas que estamos encontrando? La verdad es que todavía no cumplimos ni siquiera los 100 días. Creo que una de las cosas que necesitamos tener más tiempo para trabajar, y esa es la verdad. O sea, ha habido una serie de situaciones que nos han condicionado muchísimo tiempo y esfuerzo cuando estábamos en este momento trabajando en función de mejorar. Nosotros ya tenemos un inventario de todos los equipos malogrados y hemos comenzado a sacar procesos para la compra de algunos de estos equipos. El problema es que los procesos demoran. Por lo menos, y esto es una cuestión que se va a pedir también en las facultades, cómo simplificar los procesos de compra, hacerlos más transparentes. Porque en este momento, por ejemplo, para el densitómetro del Hospital Loaiza, que ya se ha comenzado todo el proceso, este proceso demora por lo menos unos 30 días para hacer todos los estudios de mercado, la licitación, y luego el proveedor también tiene sus tiempos de entrega, que puede ser entre 60 y 90 días. Esos son los problemas que estamos afrontando dentro del Estado y son los tiempos que van en contra de mi tiempo y que van en contra de los tiempos de las personas. Estamos viendo cambios de normativa, las facultades nos van a permitir, los cambios de normativa nos deberían permitir ayudar a mejorar las cosas. Ahora que ya tenemos los presupuestos, finalmente, porque los 209 millones, por ejemplo, recién han salido hace muy pocos días, vamos a poder ayudar a las regiones para que puedan pagar las cosas que tienen que pagar. Y tenemos todo un plan en el que vamos a hacer 4 cosas fundamentales. Uno, que es el revalorizar al recurso humano. Estamos trabajando en las escalas remunerativas, en ver los temas de meritocracia. El segundo gran tema es la infraestructura moderna e interconectada. Estamos revisando todo el plan de inversiones porque también en ese asunto hay una serie de problemas, inversiones que están incompletas, mal hechas, que tenemos que solucionarlas. Estamos viendo el tema de la cobertura universal y de calidad. Ahí viene la reorganización del CIS y la comisión interventora tiene 120 días para trabajar, pero incluso para poder cubrir los tiempos de las facultades hay una serie de cosas que se van a hacer con anterioridad. Y la cuarta cosa es la eficiencia del gasto. Con las regiones estamos proponiendo crear convenios de gestión, que tengan indicadores de gestión y convenios sanitarios. A pesar de que pareciera que en el sector salud en este momento no hemos hecho nada, además de recoger información, hemos trabajado mejorando coberturas de vacunaciones de manera sustantiva de 10 hasta 40 o 50%, hasta 70% en algunas regiones para algunos aspectos. Se están trabajando también los sistemas de información que no se tenían y en este momento ya están listos. Nuevos modelos de atención como el modelo J, con el que estamos llegando además de unidades móviles con telemedicina sin hacer mucha bulla realmente, pero creo que hay bastante por trabajar. Solamente con respecto a la información de bajas, en las listas que les hemos entregado, en los subtítulos hay unos subtítulos que dicen bajas. Lo que dice bajas son en su mayoría insumos que han estado vencidos o requieren darse de bajas. Todos esos están siendo investigados, como lo dije, y se van a tomar las acciones correspondientes y nosotros les vamos a hacer llegar toda la información con los montos, adicionalmente. Los privados no pueden comprar, en los almacenes no se compran y no debieran hacer, nadie se acerca, ningún privado se acerca. Los almacenes son solamente para mantener materiales que luego son distribuidos a quien tenga que distribuirse. Voy a revisar este tema a través de la presidencia congresista de digitalización por 2 empresas y yo le voy a hacer llegar la información. Y con respecto a las transferencias que se hacen, las transferencias, fundamentalmente, la gran mayoría de transferencias hacia los hospitales y las unidades ejecutoras las hace el Seguro Integral de Salud. Efectivamente, las transferencias que tienen que ver con reposición de equipos y mantenimiento, en el caso de Lima, los hace directamente el IGES a través de resoluciones directorales. Congresista
Johnny Lescano tiene uso de la palabra. Me pide una interrupción el congresista Castro. Tiene la interrupción, colega Miguel Castro. Gracias, presidente. Gracias al congresista Lescano. He escuchado a la ministra a través de la presidencia manifestar que los inventarios y las órdenes de compra que se realizaban a través de los almacenes tenían ciertos indicios de prácticas ilegales. Me gustaría saber si la Procuraduría del Ministerio de Salud ha tomado acciones al respecto, entendiendo que hay una manifiesta actividad ilegal y esto tiene que ser de alguna manera investigado y denunciado. Yo estoy tomando las palabras de la ministra, señor presidente. Y otro tema importante, en los últimos sucesos del incendio del almacén, me gustaría también a través de la presidencia preguntarle si es que estas compañías que prestaban el servicio de almacenaje cuentan con póliza de seguros y esas pólizas van a ser ejecutadas para que de alguna manera se revierta este daño. Y si las mismas empresas que prestan almacenaje hoy día, entiéndase que este incendio que ha sucedido debe ser porque no se ha cumplido con algunas normas técnicas y en todo caso si van a entrar en evaluación los contratos, entendiendo que esta es una nueva gestión. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Continúe, colega Johnny Lescano. Sí, presidente, muchas gracias. Saluda a la ministra de Salud. Yo quisiera complementar la pregunta del congresista Castro, a efecto que nos diga la ministra si es que por este vencimiento de medicinas, porque se han quemado medicinas vencidas y todo lo demás, ya su despacho ha dispuesto las denuncias y las investigaciones respectivas contra los responsables, porque la Procuraduría tiene que actuar, ¿no? Yo creo que eso es importante conocer qué acciones se está tomando. En segundo lugar, señor presidente, resulta anecdótico que se haya contratado una empresa de seguridad y vigilancia por 748.106.40 soles. Febrero del año 2016. Es decir, hemos pagado plata a una empresa para que nos haga quemar un almacén de medicinas. Casi 1 millón de soles desembolsado a una empresa que tenía bajo su responsabilidad el cuidado de los bienes que estaban en ese almacén. Se ha pagado dinero a otra empresa para hacer inventarios, porque no se ha contratado para hacer servicios de inventario. Pero esto resulta pues increíble. Almacén cuidado por una empresa privada, seguridad tercerizada también, que no hace un trabajo efectivo a favor del Estado, cuidando el dinero de los peruanos, sino que por la desidia o el dolo de estos señores se quema un almacén, señor. Increíble que se hagan desembolsos de esta naturaleza para causar tanto perjuicio al Estado. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Obviamente que la investigación del origen del siniestro, señor presidente, está en manos de la policía y seguramente de los informes que nos hará llegar la compañía de bomberos, el Cuerpo de Bomberos del Perú. Pero ya el ministerio, porque esto tiene que actuarse rápidamente, porque es un hecho que no solamente ha causado daños, sino que ha creado todo un comentario general que se pretende esconder algunos hechos ilícitos del señor Moreno. En este incendio ha causado muertes de 3 peruanos. Entonces el Ministerio de Salud ha debido decir, señores del consorcio Alfield Security, explíquenos cómo, siendo ustedes una empresa especializada, ¿no?, en seguridad y vigilancia, se les ha quemado el almacén del Ministerio de Salud. Le hemos pagado plata para que hagan quemar un almacén. El asunto es, ya el despacho los ha hecho traer a estos señores para decirle, oiga señor, ¿qué ha pasado acá? Porque aquí dice,
la ministra en su explicación dice prevención, combate de incendios, y a los señores no lo hemos visto en el combate de incendios, solamente a los bomberos. ¿Qué habrá pasado ahí? Han desaparecido de la escena. Operación de medios y detección, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿se le ha pedido explicación a esta empresa? ¿Se ha dado alguna explicación, ministra? ¿Los han emplazado? ¿Le han dicho, oiga, señor, sin perjuicio de las investigaciones policiales y técnicas respectivas, denos una explicación a esto? Una segunda pregunta, señora, para que nos pueda la ministra, digamos, contestar todas ellas. El mismo 4 de octubre, días antes del incendio, el Ministerio de Salud, me parece de manera acertada, pero que causa cierta inquietud para preguntar algo, el 4 de octubre que se recibe este informe del OSI-MINSA, del órgano de control, se dispone que el acervo documentario se meta a un cuartito o a un espacio cerrado y con llave. El mismo día. ¿Fue una coincidencia o que ya el ministerio sabía que había cuestiones irregulares, se había conocido negociados y prueba de los negociados estaban en esos documentos y por eso se hace guardar los documentos? Que nos dé una explicación la ministra, porque debe haber alguna explicación de esta medida de seguridad. Mire, se ha tenido que, aparte de la empresa que cuidaba el almacén, el ministerio tomar una doble seguridad y poner la documentación en un espacio cerrado, habiendo una empresa encargada que debía dar seguridad para todo. ¿Cuál es, digamos, la razón? Que quizás en estas preguntas nos pueda aclarar mejor el panorama. Y una tercera, señor, con lo cual termino. Viendo el almacén como es, señor, que es un tremendo almacén de material noble, inmenso, con espacios vacíos para que circule la carga, de pronto se pasa el fuego de un inmueble aledaño al almacén del Ministerio de Salud. Me pide una interrupción, congresista. Tiene la interrupción, colega Mauricio Mulder. Justamente sobre ese tema, ¿no? Si se pasa o no se pasa del inmueble aledaño está por investigarse, pero esta fotografía que nos alcanzó la ministra, que es la del operario que está tratando de sacar aquí con una grúa de esas portátiles, y acá está el fuego. Quiere decir entonces que todavía había condiciones de transitabilidad para poder rescatar algunas cosas, ya con el fuego allí, dentro del almacén del MINSA. La pregunta es, ¿esta foto está tomada en momentos en que en el lado aledaño el incendio era más o menos de lo que estaba acá? Para poder determinar justamente cuál es el origen. Entonces, creo que todavía lo que señala el congresista Lescano, digamos, no está definitivamente establecido. Si se pasó de un lado para el otro, no se sabe, ¿no? Sí. Continúe, colega Johnny Lescano. En este último, digo que la teoría que se ha ido conociendo en los medios de comunicación es que habría pasado de una fábrica de zapatos hacia el almacén. Pero de las tomas que nos ha entregado ministra, habiendo tremenda estructura de material noble, me da la impresión de que por ese lado es difícil que se pase las llamas o el fuego de una fábrica de zapatos al almacén, porque son tremenda estructura de material noble. Y da la impresión de que dentro del almacén surgió el incendio. ¿Ha podido usted indagar con la empresa de seguridad? No le pedimos que nos dé una situación de información ya final, sino ¿qué le ha explicado la empresa de seguridad? Porque estos señores no han aparecido hasta el día de hoy en el escenario y estos son uno de los principales responsables. Ni siquiera han estado en el siniestro, no se les conoce quiénes serán. Entonces nos causa suspicacia porque el Estado ha pagado dinero para provocar incendios. Esas preguntas, ministra, si pudiera hablar. Para que responda, señora ministra, damos la bienvenida a la colega Leila Chihuán. ¿Puedo comenzar, no? Sí. Al congresista Castro, a través de la presidencia,
sí, la Procuraduría ya está involucrada y tomando acciones. Con respecto, no es ninguna compañía la que presta el almacenaje. El almacén es del Ministerio de Salud y sí tenemos una póliza de seguros por infraestructura y por bienes, que la da MAFRE y que está activa. Creo que con esas eran las dos grandes preguntas. Con respecto al congresista Lescano, la razón por la que sabemos justamente que hay vencimiento de medicinas es porque tomamos las acciones correspondientes al entrar y se hizo toda una evaluación de control interno y se tomaron acciones, se tomaron las primeras acciones al respecto. Y hay todo un proceso que se está dando, el OSI está investigando y está viendo todo ese asunto. Entonces nosotros tomamos acciones previas a todo esto para ver qué era lo que había en los almacenes, por qué habían medicamentos vencidos, por qué estaban, etcétera. Entonces todo eso está en proceso, independientemente de este siniestro. El tema anecdótico sobre la empresa de vigilancia, yo quiero hacer notar que este contrato es un contrato que se hizo en febrero del 2016, ¿no es cierto? Y es un contrato que ya viene de tiempo atrás. Para que continúe, colega Esther Saavedra. Por intermedio, presidente, por intermedio suyo, hacerle la siguiente pregunta. Señora ministra, si era un almacén de medicamentos, ¿por qué existía documentación de compras de años anteriores en dicho almacén? Para que responda, señora ministra. Porque en estos almacenes también se guardan documentación de compra que corresponde a los mismos medicamentos. Entonces es una práctica que se tiene y es una práctica que hay. Existen las oficinas, las PECOSAS, eso, por eso se guardan ahí. En ese momento nosotros hemos tomado las acciones necesarias y estos han sido ya removidos hacia otro almacén. Continúe, colega Esther Saavedra. Por último, presidente. Esto quisiera, presidente, por intermedio suyo, que la ministra, porque acá están metidas estas secretarias, señor ministro. Ministra, preguntarle si han revisado convenios con las compañías farmacéuticas, porque todo es manejado por el señor Moreno y mediante secretarias, que también le dan el 10% o le dan su migaja a la secretaria. ¿Ustedes han revisado estos convenios, señora ministra? Y solicitarle, señora ministra, que usted y todos los ministros que venimos solicitando nosotros, que trabaje con todos los congresistas, porque acá no tienen que ver solamente con los congresistas de su bancada, sino los 130 congresistas venimos trayendo la necesidad del pueblo y sabemos la realidad de nuestro pueblo. Y como dijo el presidente de la República, que van a ensuciarse los zapatos con barro. Eso esperemos de antemano. Yo lo pido a usted que sus puertas de su cartera del Ministerio de Salud siempre me aperture y le pido una visita a mi región, porque la región está de cabeza en todos los hospitales de contingencia, que es zona de lluvia. Hasta en los ojos de los pacientes se caen las gotas de lluvia y en baldes tienen que sacar las aguas de los hospitales. Y también este director regional que no sirve, con el permiso por intermedio del presidente, no sé dónde está ni sabe dónde está parado, ministra, cámbiale por favor. Yo lo pido, no solamente en mi región, sino en toda la región. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega Esther Saavedra. Para que conteste, señora ministra. Señora congresista, a través de la presidencia, todos los convenios que fundamentalmente se hacen a través del Seguro Integral de Salud están siendo revisados como parte de la reorganización. Vamos a revisar, no hay convenios en realidad con compañías farmacéuticas en Cenares. Con respecto a trabajar con todos los congresistas, eso es lo que estoy tratando de hacer y cada vez que he estado viajando con congresistas de todas las bancadas y es mi compromiso ir a San Martín. Lo tengo ya en la lista. Estos eventos que suceden hacen que se retrasen algunos de estos viajes, pero lo estoy haciendo. Y con respecto a los directores regionales, el asunto es que como parte de la descentralización, el ministerio ha perdido la rectoría y nosotros no somos los que colocamos ni indicamos a los directores regionales. Estos son puestos políticos puestos por los presidentes regionales, por los gobernadores regionales. Y uno de los pedidos que también hemos estado conversando es ver cómo la
cómo se retoma la rectoría del Ministerio de Salud, porque lo que está pasando en su región está pasando en todas las regiones. Y por eso es que estoy viajando, estamos haciendo monitoreo, pero tenemos inclusive problemas porque muchos directores regionales no responden a los documentos, no hacen caso buscando el tema de vacunas, estamos pidiendo información acerca de medicamentos, de uso de los recursos que les hemos dado para recomposición de equipos, etcétera. Entonces, estamos y vamos a necesitar el apoyo de todos los señores congresistas para ver cómo se retoma la función nacional de la salud pública, y una de las cosas a corto plazo es el tema de los concursos de directores regionales, de modo que sean meritocráticos y podamos trabajar de manera más técnica y adecuada a nivel de las regiones. Un segundo. Antes de dar la palabra al colega Jorge Castro, que lo ha solicitado, usted una interrupción. Colega Jorge Castro, le pido interrupción al colega Roberto Vieira. Tiene la interrupción. Gracias, presidente. Para acotar, congresista Saavedra, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha pedido a todos los ministros que cuando viajen a determinadas regiones inviten a todos los congresistas, sin distingo de banderas. Gracias. Les pide una segunda interrupción el colega Domínguez. Adelante, colega Domínguez. Muchas gracias, presidente. Solamente para dejar claro y preciso respecto a las invitaciones, en lo que es Ancash, tengo entendido que la señora ministra ha ido a mi región, pero no ha coordinado con ninguno de los 5 congresistas, sino solamente con un solo congresista. Entonces, en ese sentido sí hay una falta de respeto, porque en mi despacho no me ha llegado ninguna invitación, y tengo entendido que los demás colegas tampoco. Entonces hay que ser claros y precisos en ese sentido. Y para terminar, solamente, señora ministra, a través de la presidencia, quisiera saber realmente si va a tratar de repente, a través de su despacho, ver el compromiso que ha asumido el presidente Kuczynski respecto a una pensión vitalicia para los deudos que ha dejado estos bomberos que, dando su vida y tratando de poder solventar que no haya un riesgo mayor. ¿Se va a cumplir esa promesa o solamente va a quedar en palabras de parte del Ejecutivo? Muchas gracias, presidente. Para que continúe, colega, para que inicie en realidad, colega José Castro. Buenos días a la mesa directiva, al señor presidente y también a todos los colegas congresistas. Señora ministra, buenos días. Por intermedio de la presidencia queremos decir lo siguiente. En primer lugar, hemos visitado el Hospital Loaiza y a partir de esos casos particulares podemos generalizar lo que está sucediendo en el país, porque más o menos es un ejemplo de lo que está sucediendo. Pero aquí hay un tema que también hay que ligarlo con el incendio. Incendio, lamentablemente, almacén, ¿no es cierto? Y por otro lado, hospitales, en este caso el Hospital Loaiza, sin las medicinas correspondientes. O sea, hay una situación de requerimientos no atendidos. ¿Cuál es la vinculación que ustedes tienen en este aspecto como ministro? Sí, ¿cuál es la vinculación? Porque definitivamente tiene que haber una vinculación directa entre el almacén y los stocks que tienen en los hospitales. Si no, no tiene sentido que tengan tal cantidad de cuestiones almacenadas o de medicinas almacenadas versus lo que se encuentran pues, totalmente, digamos, desabastecidos en los hospitales. Es decir, y eso es lo que lamentablemente lo hemos podido percibir en el Hospital Loaiza. Quisiera una respuesta más o menos convincente en este sentido, porque parece que hemos venido dilatando algunas cosas, pero de una manera más o menos concreta, porque a mí no me cabe de ninguna manera que estén inclusive que hayan productos, medicinas vencidas inclusive, es decir, no se ha chequeado permanentemente, no hay una vinculación entre el trabajo que ustedes realizan desde el punto de vista de los inventarios que tienen en el almacén y consecuentemente con la rotación misma de los productos que tienen bastante salida, para ser más claro, la rotación y consecuentemente la vinculación que tienen que tener y estar estrechamente vinculado con cada uno de los hospitales, en este caso, señora ministra. Damos la bienvenida al colega Edwin Donaire, ministra, para que responda. Primero, las medicinas vencidas son medicinas que vienen del periodo anterior.
Entonces, y esas han sido detectadas a través del informe de la Oficina de Control Interno y se están tomando las acciones correspondientes para ver quiénes son los responsables. Con respecto al almacén, el almacén tiene la función de almacenar, nuevamente lo digo, medicamentos estratégicos. Entonces, estos medicamentos estratégicos son los que se van repartiendo progresivamente. Además, se tenían medicamentos en cautela, que son de las direcciones regionales, de la dirección o de las redes, de alguna de las redes de salud, que ellos los van, como no tienen almacenes locales, los van distribuyendo. Y otro grupo de medicamentos son los medicamentos que normalmente mantiene en stock la Dirección General de Emergencias y Desastres para casos de desastres. Y estos se han ido rotando. Los otros medicamentos que tienen ustedes en las listas son los que, una parte de los que han estado entrando como parte de nuestra compra de emergencias y que han estado saliendo también, casi inmediatamente. A ese día, se nos quedaron porque no alcanzó el tiempo y el personal estaba trabajando para poder repartir una proporción equivalente probablemente como de 2 o 3 hospitales que no tenían medicamentos. Sí existe una relación entre lo que son los almacenes y lo que se va distribuyendo, pero la gran mayoría de las licitaciones que se han dado no se daban para que trajeran los medicamentos al almacén, sino para que fueran entregados directamente a los hospitales. Y eso lo expliqué hace un momentito. Entonces, había una proporción importante en este almacén que eran multivitamínicos también. Los multivitamínicos vienen en cantidades grandes y se van repartiendo cada 2 meses. Y tenían que estarse, se había hecho una distribución y correspondía a una siguiente distribución. Y eso es básicamente. Para que continúe el colega Jorge Castro. Por su intermedio también, señor presidente, una repregunta en todo caso. Ustedes están, si me dice que están relacionados, ustedes están interconectados, para ser más claro, con tanto, llamémosle así, el hospital Loaiza y el almacén central, en este caso la zona de incendios, o también con todos los hospitales periféricos, regionales, etcétera, etcétera, que eso sería lo más lógico. Y en segundo lugar también usted indica de que están en proceso de investigación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir investigando? Y también si dentro de esto se consideran las sanciones correspondientes, porque estas son cifras millonarias las que se están perdiendo y también lógicamente las vidas. Cada situación de estas características pues nos hace desconfiar mucho más del Ministerio de Salud en todo caso, ¿no? Para que responda, señora ministra. Este almacén no solamente distribuye al Hospital Loaiza, distribuye a nivel nacional. ¿Okay? Y mantiene todos los medicamentos estratégicos de los que hablé, antituberculosos, anticonceptivos, antirretrovirales, todos son distribuidos a nivel nacional con una periodicidad y con números que son definidos por las estrategias sanitarias correspondientes. Con respecto a que hasta cuándo estamos investigando, en realidad esto se ha pasado a la Oficina de Control Interno y estamos esperando los informes finales y las recomendaciones de sanciones que tienen que salir de ellos porque existen debidos procesos. No es que nosotros hemos cumplido con pedir la investigación correspondiente. Lo que sucede, y no creo que esto sea una excusa para la Oficina de Control Interno, hemos hecho tantos pedidos en este momento, no solamente a la Oficina de Control Interno, sino también ya hemos involucrado a la Contraloría, que en este momento seguramente ya casi están sin manos frente a una serie de aspectos. Lo que queremos hacer es no solamente estamos marcando estas investigaciones, pero también estamos tratando de construir hacia adelante y en eso es lo que queremos invertir la mayoría de nuestro tiempo. Perdón, señor presidente, una repregunta. El hecho que estén, digamos, mantengan relaciones entre los hospitales, señora ministra, y también el almacén central, usted creo que nos responde por ese lado. Yo le hablo si es que están, digamos, si están interconectados electrónicamente, de tal manera que ustedes conocen de manera inmediata lo que está sucediendo en cada uno de los hospitales en términos de stocks o también en todas las regiones del Perú. Muchas gracias por esa pregunta. Uno de los problemas más serios que tiene el Ministerio de Salud son sus sistemas de información. Los sistemas de información son realmente pobres. Entonces no tenemos un sistema de interconexión que funcione. La DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, tiene un sistema que se llamaba el SISMED,
Pero para que cualquier sistema funcione, alguien tiene que ingresar los datos y tiene que haber un monitoreo igual, y eso ha estado, y eso es otra cosa que estamos trabajando, cómo mejoramos los sistemas de información para medicamentos. Ya lo había dicho antes que hay otro problema, el SIGA patrimonial, que es también un sistema informático que nos permitiría ver qué equipos hay, cómo están, en qué condiciones, para poder hacer todas las reposiciones correspondientes. No está al día y estamos solicitando a las regiones cada una de estas cosas. El sistema de información de vacunaciones tampoco ha estado al día y estamos, a pesar de existir estos sistemas, se perdió la rectoría y cada cual hacía lo que quería. Y en eso estamos también tratando de reforzar el sistema. Señor presidente. Para que vaya terminando, por favor. Vamos a ir terminando sobre esto. Entonces, por ahí creo que debe empezar, señora ministra. Porque si no trabajamos, vamos a esperar desde las regiones, cada mes que se acuerde el que está encargado del hospital, etcétera. Creo que estamos trabajando ya en el siglo XVIII o XIX. Pero yo quiero ir a un tema ya para finalizar esto. Aprovechando este momento también, invitarla a ver el caso del hospital de Tacna. El caso del hospital, discúlpeme, señor presidente, que también va a ser una tarea de fiscalización, está también en curso de fiscalización. Aquí se está ejecutando primero, y debe tener usted conocimiento, salió la licitación por 260 millones de soles. Y después de eso, por propia decisión del contratante, en este caso la entidad, decide subir a 280. Nunca se ha visto un caso así, que ellos mismos suban. Por otro lado, también hay, en el caso tanto que se habla del hospital de contingencia, creo que en todo el Perú se dan este tipo, el hospital de contingencia, también subieron el metro cuadrado por construcción, era de 1.751, de una u otra manera, aquí le cerraban el paso porque en primer lugar no reunía los requisitos técnicos. Sin embargo, milagrosamente, y esto también puede estar vinculado a actos de corrupción, milagrosamente le han permitido ahora subir a 3.601 sol el metro cuadrado. Y eso sí lo vamos a chequear de manera directa y espero tener la próxima semana una conversación directa con usted, señora ministra. Para que responda, señora ministra. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, congresista, a través de la presidencia. De comienzo hemos comenzado, estamos trabajando en estos temas de los sistemas de información. Para darle un ejemplo, para el sistema de vacunaciones. Hoy día ya tenemos la vacunación de fiebre amarilla en toda la selva central. En lugar de tener que esperar que cada uno después de vacunar meta la información, hemos trabajado con un sistema con celulares, en el que cada uno de los vacunadores tiene un celular y registra con un clic, lee el código de barras del DNI de la persona que está siendo vacunada, hace un clic, entra el lote y queda registrado por GPS dónde se está vacunando, quién es la persona vacunada y el lote de la dosis que se ha dado. Y por esa razón es que yo puedo ver en mi celular, y lo puede ver la persona de la estrategia a tiempo real, quién está siendo vacunado. Tenemos que comenzar a entrar en el siglo XXI. Esto es lo primero que hemos comenzado a hacer, y así como eso, vamos a tener que crear sistemas que nos permitan hacer seguimiento de todos los diferentes aspectos, además de un sistema de monitoreo y rectoría, porque no puede ser que simplemente si alguien no quiere ingresar la información no la ingrese. En eso le doy toda la razón. Y con respecto al hospital de Tacna, este es otro más de los proyectos de inversión, de los tantos que estamos viendo a nivel del país, como lo mencioné, incompletos, con falencias, con situaciones anormales. Otro de los grandes temas que hay que investigar con el tema de corrupción, y sí me comprometo a ir a verlo. Así como dice usted, también tenemos muchos casos en los que casi de manera inexplicable los montos iniciales de los expedientes se suben y se van subiendo, pero además los expedientes tienen problemas en su ejecución, y finalmente tenemos una serie de hospitales que están al 70% o al 80%, no se acabaron, y otros que se terminaron pero que no se pueden usar. Entonces, es otro gran tema. Hay muchos temas frentes que se han tenido que abrir porque son claves. Se hablaba de una inversión de 7.000 millones del gobierno anterior en inversiones, muchas de ellas, la gran mayoría, si no todas, que no se pueden usar bien porque no se han acabado, que están sobrevaluadas, pero que nuestra función va a ser investigar,
llevarlo a las instancias correspondientes y tratar de resolverlos porque el pueblo está necesitando cada una de esas instituciones. Así que hemos creado también una mesa de trabajo para seguimiento y monitoreo de inversiones a nivel nacional, conjuntamente con la Contraloría, para poder ver todos estos aspectos en retrospectivo y tratar de tener un plan de inversiones hacia el futuro que tenga sentido y que se piense en una red, en una real red de atención en la que tengamos fortalecimiento del nivel primario y también trabajemos con los otros niveles. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Señora ministra, usted nos manifiesta y pide que el MINSA debe nuevamente retomar el rol rector en lo que es salud. Y obviamente entendemos, porque las direcciones regionales de salud, como dice, por ejemplo, en compras corporativas de medicamentos, no se pueden realizar porque al final no pone la parte que les corresponde. Vemos también que el CIS, como nos dice, es una isla. No hay control, prácticamente ellos deciden qué hacer con su presupuesto. Y también el IGES, que ahora le ha quitado todas las funciones al Ministerio de Salud, porque ellos ahora tienen, por ejemplo, el presupuesto para compras de medicamentos, para compras de equipos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, acá, señora ministra, la pregunta inicial. Incluso usted nos pide al Congreso que apoyemos en devolverle, y cómo vamos a devolver el rol rector al MINSA. La pregunta es, o sea, este gobierno, cuando hace su campaña y nos habla de que están capacitados para solucionar los problemas del país, entonces quiere decir que eso no era cierto en el tema de salud. Usted recién ahora, ya en el cargo como ministra, recién está viendo de qué manera vamos a cambiar lo que es el tema de salud en el país. Pero permítame, señora ministra, creo que por lo menos los colegas que estamos en la Comisión de Salud conocemos perfectamente que esto no viene de ahorita, esto viene hace muchos años. Entonces la pregunta es, usted cuando asume la cartera, ¿no tenía conocimiento de cómo estaba el sistema de salud en el país? Y si tenía conocimiento, entonces quiere decir que dentro de lo que los planes de campaña del actual gobierno no había ningunos hechos concretos que usted inicialmente al asumir el cargo tenía que poner en práctica. Esa es mi primera pregunta, señora ministra. Al pedir el apoyo del Congreso, lo estoy haciendo porque para poder hacer los cambios correspondientes se tienen que hacer cambios de normativas de nivel de decretos legislativos o leyes. Uno que ya se ha estado trabajando justamente con la Comisión de Salud es, por ejemplo, la que derogue el decreto legislativo de la creación del IGES, que desde mucho antes de entrar a esta cartera era clarísimo que era una institución que no funcionaba, que había creado solamente una serie de burocracias y que en general había condicionado un retroceso en cómo se manejaba, por ejemplo, la salud en toda la región de Lima metropolitana. En los temas de las direcciones regionales, exactamente es lo mismo. Tenemos aquí que vamos a tener que definir de qué manera poder retomar ese rol rector, dado que tanto la ley de salud como la ley de descentralización están colisionando y no permiten eso, y tenemos que buscar una salida. Y esa salida va a tener que pasar probablemente por tener un decreto legislativo o incluso una ley para ver cómo se retoma esto. Lo mismo sucede con el caso del CIS. El CIS ya se tenía un plan de reorganización y de trabajo. La sorpresa que me he dado, y tengo que decirlo, no es que el sistema de salud necesitaba hacerse cambios, es que incluso lo que estamos viendo es aún más corrupción y peores manejos de los recursos que los que en alguna vez hubiera creído o hubiera pensado que podrían haber en mi peor sueño. Bueno, lo claro acá, señora ministra, es de que ya tienen las facultades otorgadas. Si hubiesen estado preparados, eso al día siguiente que se les dio las facultades ya hubieran sacado los decretos legislativos a este respecto de esta reorganización. Queda claro en realidad
de que no ha estado preparados, por lo menos en el tema de salud, para asumir la responsabilidad. Y luego mi segunda pregunta tiene que ver con esta empresa Alfield Security SAC, que tenía que dar servicio de vigilancia personal y patrimonial, y justamente el patrimonio de todos los peruanos se ha quemado, ha desaparecido. Tenía que tener prevención y combate de incendios. Entonces yo pregunto acá, la DIGEMIT, cuando dio al almacén el certificado de buenas prácticas de almacenamiento, o sea, no se fijó si había pues equipos para prevenir incendios, para combatir incendios, y aún más, acá tendría que haber una ronda móvil. ¿De qué ronda móvil hablamos? Si finalmente lo que se ha demostrado es comienza el incendio y los trabajadores de este almacén, de fábrica de zapatos, son los que comienzan a filmar. O sea, ni siquiera esta empresa ha sido capaz de, en su ronda, alertar de lo que ocurría. Obviamente entendemos que esto es un convenio que se ha suscrito en febrero de 2016 en el gobierno pasado. Una vez más nos damos con la triste realidad de que en este caso, este gobierno pues anterior ha dejado al país sumido, digamos, en gravísimos casos, no solamente de corrupción. Sí, en su momento, sí. Sí, enseguida, termino con la pregunta. Y en el caso de medicamentos vencidos, nos llama mucho la atención, ¿por qué no se repartió esos medicamentos vencidos en su momento? ¿Negligencia? ¿O se dejaba que los medicamentos ahí finalmente caduquen para que las farmacias privadas puedan lucrar? Porque podrán decirme pues de repente como una alternativa, como una salida, se compró un sobrestock. Aún así, los medicamentos vencidos se puede canjear con el laboratorio por nuevos lotes, y eso está dentro del contrato. Entonces, ¿por qué no se canjeó estos medicamentos cuando se estaban venciendo? ¿Por qué no se hizo eso? Esto en realidad son hechos criminales que tenemos que investigar. Congresista Segundo Tapia me pide una intervención, la segunda para el colega Roberto Vieira. Gracias, colega Héctor Becerril. Presidente, las farmacias de los hospitales, los tabiques están vacíos. Los tabiques están vacíos, presidente, de las farmacias de Chota, de Cajamarca, del Hospital Loaiza, están vacíos. Y presidente, de medicamentos incluso, o sea, les deben. Por ejemplo, el Hospital Los de Mayo le deben como 30 millones. A la región La Libertad, 20 millones. A Cajamarca, cerca de 10 millones. Entonces, presidente, había necesidad, y cuando van los pacientes, presidente, a la farmacia, le dan una receta de 6 medicamentos, ninguno tiene. Entonces, lo concreto, presidente, ¿qué pasó? ¿Por qué no se repartían esos medicamentos? Y otra cosa que yo, a través de la presidencia, quiero decir que haga un esfuerzo la ministra, porque se ha venido pues aquí al Congreso para tratar el tema de los medicamentos, del incendio, pues le pido que haga un esfuerzo por decir, ¿sabe qué? En dinero, ¿cuánto eran los medicamentos vencidos? En dinero, presidente, que nos diga cuánto es el monto de todos los medicamentos. Y también quiero decirle, presidente, y aprovecho para que tenga en consideración citar a esta empresa, y de quién era Alfield Security. Y también Hermes, bueno, Hermes es conocido, ¿no? Pero Ramsa, porque qué raro, presidente, que no haya la digitalización. Se le paga a estas empresas para que hagan la digitalización respectiva. Gracias. Gracias, colega Segundo Tapia. Colega Roberto Vieira, tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. No, solamente agregando a la inquietud suya, ¿por qué no tenían estos almacenes la medida de seguridad? Habría que preguntarle a la municipalidad por qué le otorgó el certificado de defensa civil, ¿no? Obviamente yo creo que eso es una responsabilidad municipal y que obviamente la ministra no tiene responsabilidad, ¿no? Correcto, colega. Necesitamos responsabilidad, nos sigo preguntando. Adelante, señora ministra, para que conteste las interrogantes. Sí, lo primero que tengo que decir es que la DIGEMIT le da el certificado de buenas prácticas antes de que nosotros lleguemos, y quiero dejarlo claro. Sin embargo,
de lo que se ha visto, por lo menos en la visita a los escombros, y de lo que dicen en los documentos, todas aquellas cosas de seguridad existían, y por eso también se le da el ISO, que se lo da una empresa aparte. Entonces, quiero repetir que no parece, por lo menos, y veremos en la investigación, etcétera, que faltó ningún equipo de seguridad, ni extinguidores, etcétera. Y no estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo los hechos. Y eso no tiene que ver con nosotros. La segunda cuestión, ¿por qué no se repartió los medicamentos en su momento? Eso también es una cuestión que habrá que preguntarle a los responsables del anterior periodo, y es parte de la investigación con la Oficina de Control Interno. Ahora, tampoco sabemos cuáles son las condiciones del contrato. Una interrupción, ministra. Ustedes ya tienen más de 2 meses y medio, 3 meses. ¿Cuándo es que ustedes se dieron cuenta recién que había medicamentos vencidos? Se entiende que es un almacén importante, o sea, claro, yo entiendo que se compró en el gobierno anterior, entiendo finalmente de que esto es responsabilidad del gobierno anterior, pero la responsabilidad de ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que los medicamentos estaban vencidos y qué hicieron al respecto? La primera cuestión es que del informe preliminar que tenemos de la OSI, no se hablan de medicamentos vencidos, sino de bienes vencidos. Y en bienes vencidos estoy hablando de pruebas rápidas de VIH, ¿ok? Todavía no hemos recibido este informe final, ¿ok? Pero tenemos un adelanto, ¿ok? Entonces, estamos hablando de pruebas rápidas de VIH, hasta donde tenemos aquí. Y como les decía, nosotros no sabemos las permítame que insista, porque no me está respondiendo esta pregunta, ministra. Correcto, la OSI hace su función. Correcto, la OSI de repente va a encontrar algo que no está bien y va a informar a la Contraloría. Pero ustedes, como Ministerio de Salud, o sea, ustedes no supervisan en los almacenes si los medicamentos o los insumos están vencidos. Bueno, si no es así, díganlo. Y en todo caso, ¿o cuándo se dan cuenta? Me pide intervención el colega Víctor Aldrich. Permítame, presidente, para sumar a su pregunta, si nos pueden entregar el físico de los oficios o documentos que generó el Ministerio a los órganos de control, la OSI, etcétera, para el accionar y encontrar los responsables. ¿Qué documentos ha emitido el despacho de la ministra, presidente? Conteste, por favor, señora ministra. Tal como lo mencioné al comienzo, nosotros se hizo la visita de estos almacenes por la directora, se pide hacer un inventario, porque todo esto se mantiene en un sistema que se llama el SIGA. En el SIGA hay toda la información, pero se decide hacer esos son los inventarios que existen. Se pide, y las fechas estaban puestas ahí, se solicita y solicitamos nosotros una intervención de la Oficina de Control Interno, y puedo hacerles llegar la respuesta, que creo que estaba para el 4, no recuerdo las fechas, y luego ellos nos van respondiendo. Entonces, si me pregunta cuándo nosotros nos enteramos que habían medicamentos vencidos, en el momento que comenzamos a entrar, y ahí se comienzan las investigaciones del caso. Las investigaciones en el sector salud tampoco, yo quisiera que fueran más rápidas, pero tienen esos procesos. Ahora, no todos los medicamentos que sean, los contratos son diferentes, y hasta donde tengo entendido, la mayoría de los contratos que hace el Ministerio de Salud, y no me pregunten por qué, pero es así, no permiten esos reemplazos. Habrá que ver cuál de estos sí o cuál no, pero lo que nosotros encontramos ya eran algunos productos que estaban dados de baja, otros productos vencidos, y todo eso se tomarán las acciones correspondientes. Yo creo que lo que hay que hacer es ver qué se hace de aquí al futuro. Quienes utilizaron los recursos de manera inadecuada tendrán que ser sancionados, pero ahí está la información y puedo alcanzársela. Claro, y yo entiendo, como nuevo gobierno, decimos, ¿no? Lo que venga y acá para adelante, pero nosotros tenemos la obligación y el mandato del Congreso de investigar, obviamente, los hechos que se han suscitado hacia atrás, y luego, obviamente, qué acciones se toman hacia adelante. La siguiente pregunta es, de acuerdo al diario Correo de hoy, la jefa del almacén siniestrado, señora Erika Mori, asumió el cargo hace una semana. Precise usted quién fue el anterior jefe de almacén, cuáles fueron los motivos de su separación y quién decidió la contratación de la señora Erika Mori y si cumplía los requisitos para este cargo.
Lo primero que tengo que decir es que nosotros también estamos, a pesar de que digamos que el gobierno viene de aquí para adelante, también hemos estado viendo y tomando las acciones correspondientes, sobre todo por esas cuestiones que hemos encontrado, y por eso es que hemos enviado y hemos pedido las investigaciones correspondientes. Y también vamos a hacer todo el proceso para que se sancionen a las personas que corresponden. La persona que estaba antes de Erika Mori era Giovanni Olivera, y quien propone a la nueva persona de almacén es la directora de Senares, Marita Pereira, y se evalúa su currículum. Ella tiene experiencia y es capacitada en manejo de almacenes. Dije Marita Pereira, pero dije Marita de los Ríos. Si tiene conocimiento que el OSI del MINSA realizó informes de control referente a los medicamentos vencidos, y si tiene conocimiento cuántos informes de control emitió el OSI del MINSA sobre denuncias de actos de corrupción sobre procesos de licitaciones. Tengo conocimiento que hay varios, pero puedo darle los datos exactos, pasárselos por escrito. Vamos a pedir por favor que nos haga llegar. Quería preguntar también respecto al tema acá de lo que es del IGES, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, para que nos diga cuándo fue creado el IGES y cuál fue el objetivo de crear el IGES. Para que nos diga también si este IGES en los 2 años y 10 meses de creación ha cumplido con la finalidad para la que fue creada. También ahí tenemos otra pregunta: si usted sabe que el presupuesto asignado a su sector es escaso y sin embargo el IGES paga por el arrendamiento mensual de su local central $65.409.000 y que además hay un gasto excesivo en planillas que asciende a un promedio mensual de 4 millones de soles. Esto según fuente de transparencia del IGES de enero de 2016, lo cual en realidad constituiría un gasto ineficiente, ya que los indicadores sanitarios han seguido su curso de declinación y empeoramiento. Señor presidente, pensé que esta reunión era justamente para discutir los aspectos específicos de este siniestro. Sin embargo, estamos yendo más allá. Pero respondiendo a su pregunta, este fue creado a través de un decreto legislativo del año 2013 por el... Ahora, ¿cuál era el objetivo? Según parece, el objetivo, como lo dije hace un momento, era poder crear una suerte de sistema administrador de los hospitales en Lima Metropolitana. Tal como lo dije ya, también, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría de gente con un poco de racionalidad, no ha cumplido su objetivo. Y es por eso que prácticamente, inmediatamente, al haber asumido el cargo, comenzamos a ver cuál era el camino para poder desaparecer el IGES. Y el camino es justamente a través de un decreto legislativo, una derogación del decreto legislativo. Y por eso es que hemos empujado desde un comienzo todo el proceso que ya pasó por la Comisión de Salud y estamos esperando cuáles son los siguientes pasos, porque ahora está aquí para poder desarticularlo. Tiene toda la razón, hay una serie de gastos excesivos. En este momento tenemos que continuar trabajando con el IGES porque está ahí. En el momento que se desarticule gracias a este decreto legislativo, se lo agradeceremos al Congreso porque queremos reorganizar el sistema y con el IGES no podemos trabajar así. Señora ministra, aprovechando la presencia, ustedes estamos haciendo esas preguntas y dejo en claro que usted está en libertad de contestar o no contestar estas preguntas. Para terminar, el IGES, bueno, mi participación, hay 2 colegas todavía que van a continuar preguntando. El IGES en el año 2014 tuvo un presupuesto de 624.000 soles. Sin embargo, en el 2015 asciende a 5 veces más
y el presupuesto es 3.058.000 soles. Y en el 2016 asciende un poco más a 3.170.000 soles. ¿Usted cree que estos recursos han sido destinados de manera eficiente? Y finalmente, para que nos diga, ¿quién le propuso a Luis Alberto Fuentes Tafur en el cargo de jefe institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud? Nadie me propuso al doctor Alberto Fuentes. A él lo conozco desde hace mucho tiempo, es un funcionario público de carrera muy larga, ha sido director de la dirección de Jaén, después de direcciones de salud aquí en Lima, también trabajó en el Instituto Nacional de Salud, y por esa razón es que yo lo invité a que trabaje con nosotros. Termino con esto, disculpe. ¿Por qué le pregunto? Porque tenemos conocimiento que el señor Luis Alberto Fuentes Tafur tendría, no lo afirmo, denuncias y cuestionamientos cuando ocupaba cargos administrativos en el sector salud. Esa es la pregunta. Le vamos a hacer llegar toda la documentación al respecto. ¿La documentación de qué? ¿De que tenía denuncias y cuestionamientos? O que esas denuncias y cuestionamientos no proceden. Ok, congresista Roberto Vieira, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ante todo, ministra Patricia García, la felicito por asumir usted un tremendo reto, sabiendo que la salud pública está en estado de emergencia y la tremenda corrupción que en pocos días de su gestión se ha podido detectar. Una de las cosas que le recomendaría que investigar es los antecedentes de esta empresa de seguridad, ¿no?, que ha estado a cargo de este almacén y que estará, me imagino, en otros almacenes. Saber desde qué año ha sido contratado, porque veo que cobra aproximadamente como 30 millones de soles. Habría también que investigar a qué otras entidades del Estado esta empresa de seguridad le da servicios. También la empresa distribuidora, ¿no?, porque no es posible de que la medicina se venza y cuando hay mucha gente que necesita de estos medicamentos. Eso es la pregunta que quisiera transmitirle, señora ministra. Para que no responda, señora ministra. Sí, vamos a proceder a hacer esas investigaciones. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Colega Edwin Donaire, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. Quiero antes, señor presidente, a través de del cargo que usted nos representa acá, no lleva en mis preguntas, señora ministra, a través de su persona, ningún afán de molestar, de mortificar. Hay ministros y ministros. Tenemos una ministra de salud que seguramente Dios ha hecho que recaiga una función tan importante en esta ministra, en nuestra ministra, que alivia el dolor de los peruanos. Una misión y tarea tan noble que no lo puede tener el ministro de Defensa, o no lo tiene el ministro del Interior, que nos crean para emplear la violencia para tener la paz. Usted tiene una tarea noble como ministra de Salud. Señor presidente, yo quisiera que también, a través de su persona, que ponga en autos a nuestra ministra, de que si viene por un tema específico, no le exime a responder otras preguntas colaterales que usted ha hecho. Si sabe, la tiene que responder, pero no debe excusarse que ha venido por un incendio y no responder. O en todo caso, si no la sabe, tendrá la responsabilidad de hacerlo llegar en su debido momento.
Señor presidente, hay un argot que muchos emplean en el ejército que se dice: tenemos muchos generales después de la batalla, que hablan, que dicen que debían haber hecho esto, debían haber hecho lo otro. En ese sentido quiero aprovechar como preámbulo a esto, de que nada nos garantiza de aquí para adelante, señor presidente, que haya nuevos incendios, simulacros o siniestros para desaparecer pruebas de cualquier acto de corrupción. En tal sentido invoco a usted, como este preámbulo, señor presidente, que usted, a través de la presidencia y nosotros miembros, que normemos responsabilidades civiles, administrativas y penales ante estos hechos y no busquemos excusas para echar la culpa a terceros de una situación. Lo normemos, porque acá tiene que, disculpe la expresión, tiene que salir sangre por algún sitio y alguien tendrá que morir por estos hechos, sea la empresa de seguridad, será el Ministerio de Salud, no sé. En ese sentido quiero invocar a usted, señor presidente, que normemos esta situación para evitar a futuro estas excusas y disculpas de echarle culpa a terceros cuando puede haber atisbos de ciertas situaciones irregulares de tapar las pruebas. Después, señor presidente, quisiera a través de su persona preguntar a la señora ministra cuáles son las penalizaciones que corresponde sancionar a una empresa de seguridad que tiene una responsabilidad. Y como ha dicho nuestro colega Roberto Viera, 30 millones. ¿Y para qué se hace los 30 millones? ¿Para que esté adelante cruzado de brazos y suceda lo que suceda adentro y no se hacen responsables? ¿Tienen responsabilidad solamente de evitar algún acto delincuencial o también tienen responsabilidad de evitar cualquier siniestro? Esa es la primera pregunta, señor presidente, a través de su persona para que pueda contestar y continuar en las siguientes preguntas, señor presidente, para que conteste cuáles son las responsabilidades que tiene que corresponde sancionar a esta empresa de seguridad a raíz de este problema. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Edwin Donaire, para que conteste, señora ministra. Bueno, eso es un tema que va a tener que ser evaluado. La verdad es que no sé cuáles van a ser las penas o las sanciones. Van a tener que esto evaluarlo los abogados en función del contrato y los compromisos y responsabilidades que tenían. Gracias, señora ministra. Creo que para venir a un pliego de preguntas, todo es para mañana, voy a enviarlo, esto, lo otro. No me parece. Uno debe venir bien preparado para responder ciertos tipos de preguntas. Bueno, sigamos. La siguiente pregunta, señor presidente, a la señora ministra. ¿Se ha iniciado un deslinde de responsabilidades contra algún servidor o funcionario? Colega Edwin Donaire, sí. Vamos a recitar un segundo la sesión a pedido de la doctora Patricia García. Gracias. Bien, se ha suspendido por unos instantes la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el legislador Héctor Becerril. Esta es una transmisión en vivo de Agenda Parlamentaria y Congreso Televisión. Como se sabe, los puntos de la agenda de la Comisión de Fiscalización en esta sesión extraordinaria pues están referidos al siniestro ocurrido el pasado martes 18 de octubre del 2016 en un almacén del Ministerio de Salud que lamentablemente produjo la pérdida humana de 3 valerosos bomberos y los daños irreparables en insumos médicos, además de la pérdida de acervo documentario administrativo que data de años anteriores.
También está prevista la investigación de posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir, valga la redundancia, Carlos Moreno, exconsejero presidencial, en materia de salud y contra los que resulten obviamente responsables en agravio del Estado. Señalar a los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión que la ministra de Salud durante su intervención ha señalado que confirmó más bien que cuenta con una póliza de seguro de infraestructura y de productos. Mencionó incluso la empresa que tiene a su cargo esta responsabilidad. Dijo que no se tiene aún calculado el monto de la pérdida de los productos que se quemaron en este lamentable suceso, el incendio ocurrido en el distrito del Agustino. Sostuvo que algunos productos almacenados estaban vencidos, pero que este vencimiento pues era de la gestión anterior. Acaba de reanudarse la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría con la presencia de la titular del MINSA, Patricia García. Veamos. Otras preguntas que vengan. Seguro, el valor le sobra. Muy bien. Señor presidente, me refería en estos procesos de selección. En esto tiene dos variantes existe o del proceso de selección anterior de que se ha asignado la buena pro o procesos en curso. Don Víctor lo distrae a la ministra. Bueno, o procesos en curso. ¿Existe algún atisbo de alguna empresa nacional o extranjera que haya financiado la campaña política de algún partido o de algún candidato? Y dentro de esa misma pregunta, dentro de esos procesos de selección, también dentro de las responsabilidades o competencia de la empresa que gana la buena pro está distribuir a los lugares que corresponde los medicamentos? Esa es la pregunta, señor presidente. Para que responda, señora ministra. Dependiendo de los contratos y de las situaciones, algunas veces las empresas tienen que distribuir a los lugares y otras veces dejan los medicamentos en el almacén. Ha sido en este caso del incendio. Habían diferentes tipos. Gracias, señor presidente. La última, le pido a usted, señor presidente, que voy a hacer una pregunta que usted como presidente, si puede, la responde o nos la va a enviar, que precisamente no tiene que ver con esto, si usted me autoriza, señor presidente. La pregunta, quien va a hacer es usted. Entendemos que puede valorar la pertinencia o no. Bajo ese punto de vista, usted está en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Usted, señora ministra, es un tema, porque ¿sabe qué? Traerla a la ministra porque tiene que trabajar debe ser problemático, porque tiene mucho que hacer y venir acá a responder preguntas, ¿no? Entonces eso siempre incomoda porque su trabajo se ve entorpecido. Le debe recordar alguna expresión de la inequidad supina. Le recuerda esa palabra, ¿no? Inequidad supina. Señor presidente, con su venia, ya que es difícil acá solicitar la presencia de nuestra ministra, y esto no es con un afán de molestar nada, y usted la va a responder, y siempre con la anuencia del presidente, respecto a la píldora del día siguiente. Yo le pregunto, señor presidente, a través de esto, que por qué es necesario lo que necesita, señor ministra, no es la píldora del día siguiente, sino es la píldora del día de hoy. No necesita la píldora del día siguiente, que está demostrado que es completamente abortivo. Y en la Constitución, en el artículo 2, dice que la persona humana tiene todos sus derechos a partir de que es concebido. Y se pretende 40 o 70 millones usar para la píldora del día siguiente,
Lo que pide el pueblo no es la píldora del día siguiente, lo que pide es agua, desagüe, vacunas, vitaminas que le saquen de su estado anémico. Y creo que su posición de usted como ministra, yo discrepo en defensa de la vida, en defensa de la familia, en la cual es esa situación verdaderamente incomoda a la gran cantidad de peruanos. Que estoy, como dijo, inequidad supina por los pobres, sí, pero el pobre no pide la píldora, lo que pide es su agua, su desagüe, las mejores condiciones de vida y podrá tener los hijos que desee. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Donaire. Señora ministra, quiero hacer la tingencia. Esta es una comisión investigadora, por lo tanto usted tiene que regirse a las preguntas materia de la investigación que estamos llevando a cabo. Usted está en libertad de contestar o no las preguntas que no están dentro del tema especificado. Adelante. Le agradezco, presidente. Solamente quería hacer notar que siempre que me llama el Congreso yo voy a cumplir con estar aquí, porque esto es parte de la democracia y todos somos parte de la democracia. También creo que vale la pena de todas maneras aclarar que existen evidencias científicas claras que la píldora del día siguiente no es abortiva y que nosotros hemos sido respetuosos de la ley a través del Ministerio de Salud para cumplir lo que se nos dijo que teníamos que cumplir, que era dar acceso a esta píldora del día siguiente. Gracias. Dicho esto, se agradece la presencia de la señora ministra por la también voluntad de, además de contestar las preguntas, enviarnos la información pertinente que así ha sido solicitada. Suspendemos brevemente la sesión para que la señora ministra se retire cuando lo crea conveniente.